Vivimos en una época en la que se habla mucho de cambio y desarrollo personal, pero muchas personas siguen repitiendo los mismos patrones y chocando con los mismos límites internos. Queremos avanzar, pero a menudo intentamos hacerlo solo desde la mente, sin pasar por la experiencia. Nuestro invitado de hoy es Rafa Rodríguez, licenciado en Psicología, certificado en Coaching individual y grupal y en Programación Neurolingüística. Lleva más de 25 años trabajando con personas y grupos. Ha colaborado con escuelas de negocio como EADA y la Universidad de Girona y en los últimos 12 años se ha especializado en dinámicas de alto impacto, formando a profesionales del desarrollo personal para que puedan aplicar este tipo de experiencias en sus propios talleres y seminarios. A lo largo de este recorrido ha impartido formaciones y certificaciones en países como Chile, Ecuador, México, Colombia, España, Puerto Rico, Guatemala y Estados Unidos, alcanzando hitos poco habituales en el sector, como facilitar experiencias de firewalking e inmersión en hielo para más de 500 personas al mismo tiempo y certificar a más de 1000 profesionales en todo el mundo. Hoy viene a Mindset Pro Podcast para compartir su historia, su visión y su experiencia trabajando con grupos y procesos de cambio profundo. Disfruta, abre la mente y vamos a conocer a Rafa Rodríguez. Hola y bienvenidos un día más a Mindset Pro Podcast. Antes de empezar con la entrevista de hoy, quiero recordaros que al final de la temporada la audiencia votará la entrevista que le haya gustado e inspirado más y el ganador se llevará este cinturón que veis encima de la mesa como un símbolo de mentalidad, constancia y valor compartido. Y ahora sí, os dejo que disfrutéis de la entrevista de hoy. Hoy en día se habla mucho de desarrollo personal, sin embargo, es muy importante la experiencia, el sentimiento, porque la mayoría de las personas se quedan con lo cognitivo, con la teórica. Y hoy vamos a hablar de esto, de sentirlo. Y para ello me acompaña Cristo Dora y nuestro invitado de hoy, Rafa Rodríguez. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí con vosotros. Muy bien. Antes de empezar esta charla, nos gustaría saber un poco, antes de que hicieras todo el tema del desarrollo personal, las dinámicas, ¿cómo era tu vida antes de iniciar todo este proceso? Bueno, pues antes de empezar mi vida, pues bueno, yo era un estudiante, era muy mal estudiante, por cierto, casi no aprobaba. Y entonces, bueno, pues era un bala perdida en ese sentido, ¿no? De hecho, recuerdo que en COU fui 3 veces, bueno, la educación que había antes, ¿no? Que no era eso, había bachillerato, EGB, bachillerato, los de mi quinta, sabrán lo que estoy hablando. Y entonces, bueno, pues antes de eso, pues era una persona básicamente que no tenía rumbo, digamos, hacía las cosas porque había que hacerlas, pero sin sentido, ¿no? Entonces la idea es que, pues en un tren, un día descubrí, pues lo que me gustaba. Y básicamente lo que me gustaba pues era el ser preparador físico, me gustaba preparar físicamente. Y ahí descubrí mi vocación. Y entonces desde ahí es cuando empecé a estudiar, ¿no? Y lo que es la paradoja es que luego nunca llegué a ser preparador físico, porque claro, aunque tenía malas notas y etcétera, nunca llegué. Pero lo importante es que gracias a empezar ese camino, empecé conectando con otra serie de informaciones que antes no tenía, y entonces, bueno, no pude ser preparador físico, dije, bueno, pues voy a estudiar psicología para hacer psicología del deporte. Estudié psicología del deporte, estudié psicología y fui a psicología del deporte. Hice el prácticum de psicología del deporte, pero como que no me acabó de gustar. Y entonces, gracias a eso, digo, bueno, pues voy a hacer clínica. Entonces hice psicología clínica y tampoco me acabó de gustar. Y entonces ya de ahí me conecté con el tema de recursos humanos, me conecté con las escuelas de negocios y ahí es cuando realmente me conecté pues, con la gente sana, con el desarrollo y ahí es cuando me transformé. Ahí ya cuando ya todo aquel Rafa que no le gustaba estudiar y que no le gustaba evolucionar, ahí es cuando hice un cambio de chip y me conecté con el desarrollo personal y con el crecimiento personal. ¿Hubo alguna situación concreta en tu vida que te hizo hacer este cambio, alguna situación de vida? Sí, bueno, la situación clave era, digamos, como te comentaba, vamos, no aprobaba ni una, pero ni una es literal. De hecho, tengo 3 hijos ahora y uno la ha sacado más o menos y me dice, papá, pero tú qué me dices a mí, no me puedes decir nada si tú no aprobabas asignaturas. Y yo me tengo que callar y no digo nada. Digo, vale, pero bueno, yo ya después cambié. Bueno, el clip fue cuando descubrí que yo tenía la creencia de que no valía para estudiar, de que era muy mal estudiante.
¿vale? Y entonces con esa creencia yo me la reforzaba, y claro, con que soy mal estudiante, pues ¿qué se espera de un mal estudiante? Pues que saque malas notas, ¿no? Entonces con lo cual ahí estábamos bien, ¿no? Se iba cumpliendo la predicción. Entonces el cambio de chip fue, en aquel entonces había el servicio militar y coincidió un viaje en tren desde donde yo soy, de Barcelona, a Zaragoza, que hice el servicio militar ahí. Entonces en ese tren me encontré a un ex compañero, que se llama Matas, que iba a Girona, a Lérida. Yo le digo, Matas, ¿qué haces aquí en el tren? Me dice, pues yo voy a estudiar INEF. ¿A estudiar qué? A estudiar INEF. ¿INEF? ¿Eso qué es INEF? Bueno, pues es una carrera de 4 años, donde te preparan para hacer el preparador físico. Digo, ¿qué dices? Oye, pues sí, eso a mí me encanta. Entonces ahí es cuando me di cuenta que al final no es tanto que tú tengas el talento, sino es tanto que tengas un propósito claro. Entonces yo cuando conecté con mi propósito es cuando hice el cambio de clip. Entonces a partir de ahí ya no he suspendido nunca más. De hecho, me costó mucho decir a mi padre, porque claro, había suspendido 3 veces. Después fui y le dije, papá, quiero seguir estudiando. No, hombre, no, que ya no vas a seguir otra vez, me estás engañando, no vas al colegio, no vas a clase. Digo, no, si a partir de ahora te prometo que si yo suspendo una asignatura más, lo dejamos, pero esta decisión que tú tomes va a cambiar tu vida y la mía. Así que te pido que esta decisión que es clave, la tomemos bien. Y efectivamente, hasta el día de hoy, y tengo ya 56 años. Entonces, INEF fue como tu trampolín, digamos. Eso es. ¿Y cómo te lanzó esto? ¿Cómo te llevó al firewalking, que es por lo que más te reconoce? Pues mira, me llevó por casualidad de la vida, porque yo empecé con INEF, muy bien. No, como te digo, no aprobé. Digamos, sí que aprobé las pruebas físicas, pero la media, la nota de corte era 5,70 y yo saqué 5,69, con lo cual por 0,01 no pasé. Bueno, pero eso me abrió un camino para llegar a psicología y estudiar psicología. Entonces estudié psicología, pero con la intención de hacer psicología del deporte, que es en el 4º año. Hice psicología del deporte, pero no me acabó de convencer. Entonces de ahí me fui a clínica. Psicología clínica, y tampoco, digo, yo no tengo que trabajar con esquizofrénicos, con depresivos, yo quiero trabajar con gente sana. Entonces me fui al mundo de la empresa. Entonces ahí me conecté con EADA, que es la Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas, que está en Barcelona, y ahí hice el máster de Dirección de Recursos Humanos. Entonces ahí es cuando me conecté pues, con el desarrollo personal. Entonces ahí estuve prácticamente 8 años, y en el 2009, parece que fue el 2009, ya como que la gente no quería hacer tanta formación, hubo una crisis en España y tal. Entonces una compañera me dice, Rafa, tenemos que hacer unos cursos de hacer el fuego, de no sé qué, y yo con mi traje, con mi corbata, ¿qué dices? ¿Hacer qué? Pero tú me has visto a mí, que yo soy un perro flauta, un friki, tú me ves a mi cara de friki o algo así, que me vas a llevar, ¿dónde? Sí, que hay unos americanos, pero ¿qué dices? Sí, con tu energía esto te va a venir muy bien, pero ¿qué dices? Entonces la paradoja fue que cuando llegué, recuerdo siempre éramos 33. Entonces claro, a mí me habían enseñado que nuevamente pues había que estudiar con mesas, había que estudiar con sillas, a la hora y media había que parar porque si no la atención se pierde y no podías hacer grupos más de 25. Eso me enseñaron y yo pues bien. Claro, cuando llego allí, ni mesas ni sillas, eran 33 y la gente en 15 minutos, ahí había una energía tremenda allí, ¿no? Y yo dije, ostras, yo esto no lo he vivido nunca, ¿no? Digo, yo sí que hago cosas divertidas, sí que me lo paso bien, pero al final el lunes la gente hace lo mismo. Y yo digo, aquí en 15 minutos, aquí se respira algo que yo en estos 12 años que llevo haciendo clases no lo he respirado. Y entonces ahí es cuando me enamoré. Durante este proceso de desarrollo personal propio, el tuyo, ¿hubo algún momento en el que tocaste fondo? También algún momento que hiciste unos pasos atrás, ¿no? Que caíste y luego tuviste que renacer, para decirlo de alguna manera. Sí, bueno, fondo caí cuando, eso es lo más doloroso, ¿no? Que son las relaciones íntimas, ¿no? Cuando la relación íntima dicen que te lleva al cielo o te lleva al pozo. Entonces a mí me llevó al pozo cuando pues tuve que traspasar toda la parte de mi separación y todo eso, dejar mi casa, dejar mi coche, ver a ver mis hijos cómo lo gestionaba, empezar una nueva relación, todo eso fue donde toqué pozo, ¿no? Pero al final todo eso vino de una decisión que tomé en un curso de formación, es decir, que no, que fue, ¿no? En un curso de formación con alguien hablando, yo decidí pues que quería cambiar ciertas cosas. De hecho cambié 3 cosas, lo que es relación con la salud, la relación con el dinero y la relación de amor. Así que yo toqué fondo ahí y gracias a eso pues me vino muy bien. Que además es la trilogía de la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor, así tal cual. Como esa pregunta de ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Qué vino primero en tu vida, Firewalk o el entrenamiento con Tony Robbins? Que es realmente lo que te conectó con esta parte juguetona por la cual te conocen mucho. No, digamos, a mí vino primero el fuego. Y entonces en el fuego, pero yo como alumno, cuando yo me estaba certificando. Y entonces ahí
todo el mundo hablaba Tony Robbins, que no sé qué Tony Robbins, y los americanos Tony Robbins, y pero ¿quién coño es Tony Robbins? Yo no lo conocía, yo estaba en la escuela de negocios, yo no conocía a Tony, no sabía ni qué era Tony Robbins. Que Tony Robbins, que tienes que ir, otra vez, que ya estamos otra vez como el fuego. Pues ya estoy aquí en el fuego, ahora me dices que vaya Tony Robbins, sí, hay que ir al... Entonces entonces yo lo que dije fue, oye, ¿cuál es el mejor programa que tiene? Porque tiene mucho, digo, dime cuál es el mejor. Y el mejor, lo sigue siendo, es el Day with Destinate. Son 6 días intensivos, y entonces claro, yo cuando llego allí, ya había hecho el fuego, cuando llego allí y veo, en mi caso, eran 3.500 personas, y la gente antes de entrar, locas, digo, pues esta gente ¿qué le pasa? Y como si fuera un concierto de AC/DC, digo, pero esto, y cuando entran corriendo a coger el sitio y la música y las luces y tal, digo, pero ¿esto qué es? ¿Pero dónde me he equivocado? ¿Esto qué es? Y entonces el hombre se pone a hablar y 12 horas sin parar de hablar. Yo el primer día me quería ir. No sé, es como cuando vas a hacer esquí, que no has hecho nunca esquí, te pones el primer día a hacer esquí y dices, esto del esquí, esto es una porquería, esto del esquí, acabas moreteado, te has caído 50 veces. Dices, pero ¿a quién le gusta el esquí? Pero vas el segundo y ya vas cogiendo un poquito el gustito, vas el tercero y el cuarto ya te bajas por la pista, el quinto, y dices, esto es maravilloso, ya ves todo. Pues eso es igual. Digamos, el primer día no me gustó nada, quería salir corriendo, y a partir del segundo, tercero y cuarto es cuando me enamoré y dije, ostras, qué guay, ¿no? Digamos, que alguien que te hable de valores, que te hable de emociones, que te hable de psicología, tenga tantos seguidores y esto esté como si estuviéramos haciendo un concierto de AC/DC, ¿no? Entonces dije, hay que mezclar. Entonces me di cuenta que un aprendizaje que tuve es que el contexto es mucho más importante que el contenido. Y tú has estado varias veces, ¿verdad?, con Tony Robbins, porque había escuchado que durante 10 años aproximadamente has estado cogiendo píldoras, ¿no? Sí, yo lo seguí cuando lo vi, digo, yo quiero modelar, ¿no? Yo quiero modelar hasta que come, que duerme, que hace. Lo único que no puedo modelar es la altura, porque mide 2 metros y yo soy muy bajito. Pero digo, bueno, yo al final quiero estar donde está él, o aprender lo que ha aprendido él, y para eso me tengo que convertir lo que él fue, ¿no? Entonces, sí, yo, digamos, cada año iba... Lo he repetido varias veces, todos sus seminarios, todos los talleres, todos los libros, todos los audios, todo lo que tiene, lo he estudiado y venga. Entonces, ahora la verdad, pues que me ha venido muy bien, porque todo eso que he estudiado lo he aplicado, y la verdad que con él, pues yo cambié, ya te digo, salud, dinero y amor lo cambié. En cada curso que iba cambiaba algo. Iba a un curso, recuerdo uno que yo comía antes, por ejemplo, mucha carne, bebía mucho, tomaba mucho café, tomaba mucho azúcar. Y claro, yo recuerdo que en ese curso primero me había tomado una buena pinta y me había comido un buen filete, ¿no? Entonces, claro, él se pone a hablar, habla mucho, y entonces, claro, cuando tienes la barriga llena, ¿qué te entra? Estás escuchando y digo, pero ¿cómo puede ser que me esté quedando dormido si está Tony Robbins? Por Dios, ¿no? Es como si eres fan de Madonna, no te puedes quedar dormido con Madonna, hay que ver Madonna. Y yo ahí durmiéndome. Y digo, ¿qué me pasa? Y resulta que el cuarto día te habla de la alimentación. Entonces me abren los ojos, digo, ¿qué dice? Entonces, claro, yo vi a toda la gente ahí súper guapa, no sé qué, digo, hostia, ya lo entiendo. Esto va también de alimentación. Y entonces cambia la alimentación. Otro día, plum, te suelta lo de la pareja. Digo, hostia, y así. Y otro día te suelta lo del negocio, otro día lo del business. Digo, ostras, pues yo he ido aplicando cada cosa que he ido haciendo, y aunque lo he repetido, pues por ejemplo, te he ido 3 veces. Pues aunque lo he repetido, siempre me llevo cosas nuevas. Él además, ahí en directo, nosotros hemos visto Yo no soy tu gurú, ¿no?, de Tony Robbins, y in situ pues te hace unas demostraciones de coaching increíbles, ¿no?, con la gente que tiene limitaciones. Sí, digamos, él hace intervenciones estratégicas. De hecho, la de Yo soy gurú, ahí estaba yo, me coincidió que estaba ahí, y si habéis visto el reportaje, aparece una chica que es de Brasil, que la habían violado en una secta y le hace elegir a 3 hombres. Aparecen 3 hombres, pues uno de los que aparece también era un compañero mío certificado de Firework, y después se fueron a Brasil a hacerles a esas mujeres, por ejemplo, la dinámica de la flecha. Así que ahí está todo relacionado. Está todo vinculado, ¿no? Y lo que estás diciendo de Anthony Robbins es como un libro, ¿no? Que si hay un libro que te gusta mucho, lo lees, y si lo lees varias veces, cada vez que lo lees, lo redescubres, ¿no? Pero claro, cuando la gente escucha a Rafa Rodríguez, piensa dinámicas de alto impacto. Para las personas que no están acostumbradas con esta ideología o concepto de dinámicas de alto impacto, ¿cómo lo definirías? ¿Qué les dirías a las personas sobre ello? Bueno, básicamente alto impacto en principio es cualquier cosa. Digamos, alto impacto es todo aquello que de alguna manera te saque de tu zona de confort. ¿Sí? No, digamos, pasa que las palabras a lo mejor son muy fuertes, y impacto, que quizá puedas parecer que te vas a golpear. No. Un impacto puede ser dar un abrazo. Un impacto puede ser pedirle perdón a alguien que no le has pedido perdón nunca. Un impacto puede ser tener una conversación con tu padre que hace 20 años que no le hablas, ¿no? Entonces, es aquello que de alguna manera te incomoda
y te hace salir de tu zona de confort. Lo único que en nuestro caso lo asociamos a la acción. Digamos, yo, con que he sido formador toda mi vida, la idea es que yo soy amante de la acción, ¿no? Hay un principio que dice que sin acción no hay resultados, ¿no? Por eso se habla de medita, acción, visualiza, acción. Entonces la idea es que, oye, pues si hablamos del miedo, ¿por qué no traer el miedo en clase? O si hablamos de las creencias, ¿por qué no traer las creencias limitantes en clase? Entonces hacer que la gente en la clase viva la experiencia que le quede grabada en el sistema nervioso. Entonces ahí es donde hablo de alto impacto, cuando no solamente, como tú comentabas, te queda en la memoria o te queda en lo que es la maestría cognitiva, sino que te queda en el cuerpo. Entonces ahí es donde está el impacto, porque te queda sellado. Ese es el kit de la cuestión. Entonces es la combinación de las dos cosas, que me saque de mi zona de confort, de lo que es cómodo, y que me quede grabado en el cuerpo, de manera que luego yo salgo y tomo la decisión que tengo que tomar y listo. Claro, el cambio no se quedará solo en la teórica, ¿no? Está muy bien saberlo y la gente sabe que hay que tomar acción, pero si no lo vives, si no lo experimentas, se queda solo en esto, ¿no? En un plano teórico. Entonces, esa importancia, ¿no? de vivir realmente tus miedos, tus limitaciones para poder superarlas. Y comentando esto de Firework American Institute, ¿de dónde nace Firework? Bueno, mira, te comento antes lo que me has comentado, lo de la acción y la cabeza. La idea es que sabemos muchas cosas, ¿no? Pero al final hay un principio que hacemos mucho en la certificación y es que lo haces, pues si no lo haces no lo sabes, ¿no? Entonces, realmente cuando lo haces es cuando lo sabes. Entonces, relacionado con esto, Firework nace en los años 70 más o menos, es donde un señor que se llama Tolly Burkan, pues se dio cuenta que antes, por ejemplo, de caminar sobre fuego, pues parecía que estaba pensado pues para dioses, para gurús, para gente con un don especial, ¿no? Y él dijo, no, esto es para todo el mundo y la idea es que voy a transformar esto y lo voy a llevar al mundo del desarrollo personal para que sirva como herramienta de crecimiento personal, ¿no? Y entonces se fue dando viajes por todo Estados Unidos, fue a la tele, se hizo muy famoso. Y entonces en uno de esos programas, de esas certificaciones que él hacía, pues vino Tony Robbins, justamente, ¿no? Entonces justamente Tony Robbins es el que ha hecho famoso el hecho de que lo que es la dinámica en sí mismo se conozca por todo el mundo. Entonces viene de ahí, de Tolly Burkan es el origen. Vale. Y tú fuiste el que compraste su programa. Yo fui en el 2019, yo me formé con ellos. 2012 el 2012 empecé, yo me certifiqué en el 2012. En el 2019 me fui otra vez a Estados Unidos y le dije que pues quería llevar todo su mensaje al mundo, en este caso pues en habla hispana, en Latinoamérica y aquí en España, y ahora ya hemos empezado también en Estados Unidos, pero bueno, habla hispana, y él me dijo que sí, que está encantado, que me había escuchado hablar de mí, que le encantaba pues cómo hacíamos las cosas, con la calidad que lo hacíamos, y que por supuesto, ¿no?, que él me daba su legado para poder transmitir todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, desde el 2019, pues empezamos con la marca de Firework American Institute y ahora ya tenemos también la sede en Estados Unidos como empresa legal oficial. ¿Qué pasa a nivel psicológico en una persona que vive la experiencia? Firework Institute, Firewalk, tal vez traducirlo un poco para las personas que escuchan y no están familiarizadas, ¿qué es lo que realmente representa más allá del concepto en sí, ¿no? Que lo escuchamos, nos resuena, pero qué es lo que realmente viven las personas cuando se exponen a esta experiencia? Sí, mira, digamos, cuando hablamos de Firewalk, hablamos de un conjunto de dinámicas, ¿vale? Pasa que, digamos, es como que el nombre no solamente hace referencia a la dinámica en sí mismo de caminar sobre brasas, sino que es todo el conjunto de dinámicas que lo envuelve. Entonces hablamos nosotros más bien del movimiento Firewalk, desde el punto de vista que son ese conjunto de dinámicas de alto impacto, de acción, que me posibilitan básicamente romper mis bordes. Lo que se trata es que la gente está en un primario, en algo conocido, algo que siempre es habitual, y aquí lo que se trata es de que si vienen al seminario, vienen a los talleres, es porque tienen que ir a una zona desconocida, ¿no? Entonces, la idea es que con este tipo de acción lo que hacen es descubren un mundo nuevo que antes no conocían. Entonces te hace, ¡pum! Yo, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, vengo ahora de Dallas, de Estados Unidos, ¿no? Pues a mí se me hablan antes de que tú puedes conducir un coche sentado con 7 personas, que le tocas un botoncito y que el coche va solo, sin hacer nada, y que tú vas hablando aquí, de aquí para allá, y que va solo. Esto es imposible, yo no me lo creo. Pero cuando vas, lo pruebas y lo haces, a mí ya no me puede decir nadie que eso no existe, porque yo lo he vivido. Entonces, de esto va. Digamos, cuando tú tienes una creencia o tienes limitaciones o tienes bloqueos o piensas de ti ciertas cosas, cuando tú te demuestras que eso es posible, ya automáticamente le estás dando un mensaje muy poderoso a tu cuerpo que tu cabeza ya no puede negociar contigo, porque es que yo lo he hecho.
¿no? Dice, si he caminado, me he metido en el hielo, he roto esto, coño, pues la cabeza no tiene argumentos para decirte, oye, es que no puedes. Claro que puedo. Lo único que es saber herramientas, saber estrategias para afrontar eso que me digo que no puedo, cuando sí que puedo. Claro, y aquí muchas personas en las dinámicas de autoimpacto, caminar sobre el fuego, ponerte en el hielo, romper una flecha con el cuello, muchas personas no piensan, a ver, ¿cómo va a cambiar mi vida por romper una flecha en el cuello o caminar sobre brasas, ¿no? Nosotros podemos decir que nos hemos formado contigo, hemos vivido esta experiencia y damos fe de que realmente hay un cambio muy profundo. Que la gente entienda que no se trata de caminar sobre brasas o meterte en el hielo, sino se trata también de el contexto, ¿no?, que pones, hasta donde puedas decir, para no explicar la magia, qué importancia tiene el contexto para que cada persona, dentro de sus propias creencias limitantes, hagan este cambio de chip, ya sea con la flecha, con el fuego, con el hielo. Mira, como tú dices, digamos, al final el cambio, piensa la gente que necesitas 15, 30, 40 años para cambiar. En realidad es una decisión. Y el cambio viene por el significado que tú le das a la cosa, ¿no? Digamos, el caminar, la brasa, el camino, no es la brasa o el camino, sino es el significado que tú le des, ¿no? Es tus dificultades, son tus retos, son las decisiones que tienes que tomar, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que tú hasta ahora crees que no eres capaz de hacer eso. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que desde nosotros te damos la demostración de que sí es posible. Y entonces, cuando te damos la demostración de que sí es posible, tú automáticamente dices, oye, si ellos pueden, yo también puedo. Y automáticamente, cuando tú puedes, eso hace que tu sistema de creencias, como mínimo, se ponga en alerta. Oye, pues, igual que yo cuando entré aquí pensaba que esto era imposible, ¿por qué no resulta que si tengo que montar un negocio pienso que es imposible o que no tengo estas habilidades? Y si resulta que esto no es así. Entonces, la idea es que pones en juicio ese tipo de creencias, ¿no? Y como tú dices, las dinámicas tienen que ir contextualizadas. Tiene que haber un antes muy potente. Entonces, la mejor manera de contextualizarla es mostrándote vulnerable. Entonces, de manera que cualquier tipo de dinámicas que hacemos, pues básicamente, yo en mi caso lo asocio a mi parte de mi vida. Entonces, pues hablo de mí, hablo de mi miseria, de mis hijos, hablo de mis decisiones mal tomadas, sobre todo, pues como si van de referente, pues para que las otras personas no lo hagan, ¿no? Y entonces ahí es donde está el tema, ¿no? Entonces, con el ambiente adecuado, con el contexto adecuado, es cuando la gente, pues, se emociona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, viajo mucho con mi hijo, entonces él forma parte también de lo que es nuestra experiencia. Entonces, pues muchas veces mi hijo no es mi hijo, es el hijo de todos, porque lo están viendo a él y no están viendo a Marc, están viendo pues lo que representa a su hijo en su familia, ¿no? Entonces, si yo hablo de él o explico una historia de él, pues puede pasar, y muchas veces pasa, que asocian, ¿no? Pues si dedico tiempo, pues la gente, oye, pues mira, tengo que dejar más tiempo a mi hijo con el trabajo. Entonces, te da de pensar, te da, digamos, la idea de reflexionar sobre, pues, cómo estás afrontando, en este caso, pues tu vida en diferentes áreas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner nuestra experiencia y nuestras vivencias y desnudamos físicamente y emocionalmente, ¿no? Y la experiencia es mucho más importante que la palabra, y antes fuera de cámara estábamos comentando que incluso estáis midiendo a nivel científico las ondas cerebrales para aplicar la técnica en el momento más de flow, en el momento exacto, para que su cuerpo, ¿no?, su sistema nervioso le cale más profundo. Sí, hacemos, digamos, básicamente en muchas dinámicas una preparatoria es todo el tema de visualizar, ¿no? Digamos, la mente no reconoce lo que es real de lo que es mentira, y en realidad, pues si hablamos de traumas o cualquier cosa que hablemos, no está, ¿no? Digamos, solo está en la cabeza, están los archivos de la mente, porque ya no está. Digamos, la gente, sí, es que mi padre me pegó, mi padre me violó, sí, pero eso ya fue, no está, digamos, esa acción no está, simplemente está grabada en tu cabeza, ¿no? Entonces la idea es reprogramar la cabeza, en este caso, los archivos, reestructurar los archivos para que hagamos una programación diferente, ¿no? Entonces, una manera que tenemos es, por ejemplo, pues conectarlo con el perdón de alta conciencia, y para llegar ahí necesitamos que el cerebro esté, pues, en unas determinadas ondas específicas, ¿no? Entonces, la mejor manera es lo medimos. Entonces, lo que queremos es, en este caso, limitar la mente racional, la mente que piensa, la mente que planifica, para que se vaya a una mente, pues, más inconsciente, una mente más expansiva, una mente más creativa, que realmente dé posibilidad, pues cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños hasta los 7 años, como que la lógica no la tenemos, ¿no? Y entonces entra todo, ¿no? Y pues esto es igual, ¿no? Es como volver a ser 7 años, apagar esa parte de nuestra mente y hacer que reestructuremos y reconfiguremos eso. Entonces la idea es, le damos un significado a eso que pasó,
y en este caso un significado positivo, porque en cierta manera, si eso pasó, ahora somos los que somos gracias a todo eso que pasó, ¿de acuerdo? Entonces de ahí lo que hacemos es que bendecimos ese momento y nos expandimos al futuro, ¿no? De manera que buscamos un futuro prometedor, que esto también es una clave, ¿no? Tony Robbins lo habla mucho, ¿no? Hay que tener un futuro prometedor. Entonces en esas dinámicas, pues igual que, digamos, nos metemos en ese trauma o en esa cosa que nos limita, a la vez también nos proyectamos al futuro ya viéndonos, ¿no? Ya con eso ya conseguido, con ese reto superado, con esa conversación pendiente que no hemos tenido, con esa decisión tomada. Entonces ahí, y eso lo encarnamos. Lo que importante es, tiene que estar metido en el cuerpo, porque el cerebro no reconoce lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces ahí está la clave, ¿no? Que eso que tú dices que vas a montar ese negocio, que ya te veas montando el negocio, que te veas con los ingresos, que te veas con los clientes, que lo celebres, que hagas la cena de Navidad, ya hay todo ya metido. Es la próxima parte de la hipnoterapia, porque con hipnoterapia se hace este mismo proceso, pero simplemente viviéndolo dentro de la imaginación. Tú vas un paso más hacia adelante creando el estado de shock, porque técnicamente las dinámicas de alto impacto representan una terapia de shock, ¿no? Entonces esto nos mueve también en la aplicación de las dinámicas de alto impacto, que tienen, digamos, una intención personal y también una intención grupal. Tú te mueves mucho creando impacto en grupos y trabajando con terapeutas, con coaches, con personas de negocios. ¿Cómo vinculas todos estos aspectos para crear el impacto dentro de la persona y para que la persona también pueda llevar ese impacto a las personas que está acompañando, a sus clientes? Sí, no, digamos, nosotros básicamente trabajamos con, como tú dices, con profesionales de desarrollo personal que desean aplicar pues estas dinámicas en sus talleres, en sus formaciones, y entonces el objetivo es que durante todo el proceso, primero ellos lo vivan en sus carnes, vivan el proceso, y luego le enseñamos la técnica, ¿sí? Pero eso es una parte, pero luego está la otra parte que al final, normalmente este tipo de dinámicas no están pensadas para trabajar uno a uno, están pensadas para trabajar a nivel grupal, ¿no? Con lo cual la otra parte es que también tienen que dominar la psicología del grupo, y al final no tienen 50 clientes, tienen uno, que es la relación, que es el propio equipo, ¿no? Entonces, a la vez que tú vas haciendo la dinámica de alto impacto, a la vez tienes que ir pensando que tienes que generar ese clima, ese contexto de equipo, para que al final ellos van a ser mejores, pero si creamos el clima adecuado, si no es muy difícil, ¿no? Entonces también ahí, a la vez que enseñamos las dinámicas, también estamos aplicando otras dinámicas que hablamos de intervenciones, que es para fomentar esa relación, ¿no? Digamos, en las certificaciones pues viene gente totalmente desconocida, que no se conocen, diferentes países, diferentes culturas, diferentes de todo, y terminan siendo uno, ¿no? Y ya es una relación que dura de tiempo, ¿no? Y esto mismo por las empresas o los clientes que tengamos, ¿no? Entonces, es como que tenemos esas dos abanicos. Entonces, yo creo que por eso también se hace tan potente el impacto que tenemos, ¿no? Porque no solamente cuidamos al individuo, sino que también cuidamos la relación en la que está el individuo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es el pez y la pecera. No tendría mucho sentido que yo trabaje con el pez si la pecera está sucia. Entonces se trata de tener una pecera pulida, limpia, cristalina, y trabajar con el pez. Entonces ahí el pez va a dar lo mejor de él. Este es un poco el tema. Y eso es pura magia, ¿eh? Totalmente. Y Walter Koch habla muchísimo sobre el impacto del cambio dentro del cuerpo y utilizar el cuerpo como herramienta para el cambio. Entonces, claro, tú también eres psicólogo y además eres coach de que organiza, ¿no? Dinámicas de alto impacto. La psicología clásica cognitiva, trabajar con la parte cognitiva versus trabajar con la parte del potencial humano, la imaginación y el inconsciente y el cuerpo, ¿cómo lo explicarías o cómo tú lo entiendes, cómo lo diferencias y cómo mezclas estas dos partes para dar el valor que tiene? Mira, digamos, a mí mi experiencia me dice que yo, por ejemplo, si tengo que estar con alguien 4 horas en una sesión, me es mucho más fácil entrar por el cuerpo que entrar por la cabeza. Entonces, ¿cómo funciona? El tema es que al final tenemos un proceso, ¿no? Y es, tienes en este caso la actitud, tienes el estado emocional te lleva al patrón emocional, tus emociones, ese patrón emocional te lleva a las decisiones, esas decisiones te lleva a la acción y la acción te lleva al resultado. Entonces, claro, las decisiones es donde está toda tu parte cognitiva. Si yo quiero empezar a trabajar contigo a nivel cognitivo de cambio de creencias, etcétera, 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 me es mucho más fácil que tengas un estado emocional adecuado para poder entrar. Entonces, ¿cómo cambio yo el estado emocional adecuado? A través de la fisiología, a través de tu cuerpo. Entonces, constantemente estamos en movimiento. Entonces, necesitamos, en este caso,
si tenemos que trabajar sobre los problemas que puedas tener, si no tengo la energía, mi cabeza va a ir siempre a los problemas, no a las soluciones. Entonces necesito tener super energía para que mi cabeza vaya a buscar soluciones y no a buscar los problemas. Y entonces ahí necesitamos movimiento. Entonces la energía viene del movimiento. Por eso este tipo de trabajo requiere que te muevas. No es estar sentado escuchando allí al orador. No. Aquí es movimiento, es baile, es ejercicios, es ponerte de pies, es ponerte en acción. Entonces desde ahí la idea es que tú generas un estado diferente. Bueno, esto la gente, digamos, que ya lo hacemos, ¿no? Digamos, tienes un montón de cosas que hacer, pero te vas a correr. El problema sigue estando, pero cuando vienes, tu mente tiene mucha más posibilidad de solventar aquello que al principio que cuando empezó. Entonces aquí es igual. Tienes poquito tiempo, necesitas impactar lo máximo posible y necesitas que la gente tenga un nivel de energía no de 100, sino de 120, para que realmente su cabeza vaya a buscar soluciones y no problemas, ¿no? Por eso ahí conectamos con el, efectivamente es con el cuerpo. Perdón, sí, efectivamente es la psicología de la acción, ¿no? Porque ahora tenemos psicología positiva, transpersonal, tenemos tantos tipos de psicología, pero no hay una psicología de la acción. ¿Se podría considerar que el coaching de alto impacto, lo que estáis haciendo, es como un tipo de psicología, pero de la acción? Sí, es totalmente, digamos, por eso la característica que lo define el impacto desde el punto de vista de que vienes a accionar, a hacer cosas, ¿no? Y a moverte, y a coger energía. Entonces de ahí, desde esa energía, pues tú puedes tomar unas decisiones diferentes, puedes pensar de manera diferente, puedes hacer cosas diferentes y puedes tener resultados diferentes, ¿no? Entonces la idea es que llegamos a la cabeza a través del movimiento. Esa es la idea. Y eso, vosotros trabajáis en grupos, sin embargo, dentro de los grupos cada uno tiene su historia y lo personalizáis mucho, ¿no? Con todo lo que hacéis del contexto. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el trabajo en grupos o el trabajo individual? Sí, bueno, el trabajo en grupo es básicamente, digamos, depende, ¿no? Por ejemplo, tú vienes, por ejemplo, a una certificación o un programa abierto donde pagas una entrada, la gente viene, normalmente a nosotros vienen porque quieren aprender las dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que esas dinámicas no se pueden hacer solas. Es decir, digamos, las dinámicas requieren muchos materiales, requieren recursos humanos. Entonces, claro, si tú estás siendo el orador, ¿quién está haciendo el fuego? Entonces, claro, necesitas que no se puede trabajar solo, digamos, necesitas trabajar con un equipo, con lo cual también ahí lo que hacemos es, claro, si yo tengo que poner las manos, digamos, si tuviese la certificación, yo estoy dando la clase, ahí fuera tenemos a alguien que está preparando el fuego, cuidándolo, etcétera. Entonces, claro, tenemos que funcionar como un reloj. Por eso es tan importante que ya en esta profesión esto de ir Superman o Superwoman no existe. Digamos, es mucho más impactante ir como grupo a dar un servicio que no ir de manera individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mi incoherencia antes, ¿no? Vamos a hacer un curso de trabajo en equipo. Me iba yo a la empresa yo solo. Venga, un curso de trabajo en equipo, yo voy yo solo. Pues claro, es como decir, como si yo me ves físicamente, te digo, venga, que te voy a enseñar cómo hacer crecer tu pelo en 5 días. Y dices, Rafa, ¿pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Pues todo lo mismo. Venga, trabajo en equipo y vas tú solo. Pues es muy incoherente, ¿no? Entonces, por eso hay que lidiar, digamos, la parte de dominar lo que es pues la psicología individual, pero a la vez también tienes que dominar la parte grupal, porque tú como profesional no vas a ir solo a hacer nada. Claro. Necesitas que el equipo sea como un reloj. Y en grupo muchas veces nos vemos reflejado en lo que vemos en otras personas. Entonces aquí habría una importancia también en el efecto espejo. Sí. Cuando haces una dinámica. De hecho, digamos, cuando hacemos dinámicas, pues, por ejemplo, dinámicas donde pues hay una dinámica, pues por ejemplo, que contamos lo que no le contarías a nadie, ¿no? Generamos un contexto donde al final la gente es capaz de contar lo que nunca le ha contado a nadie, ¿no? Digamos, si vamos con esos pesos, es muy difícil que avancemos en la vida, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando el grupo escucha al otro, a la vez que yo lo digo y escucho lo demás, yo también me estoy sanando. Entonces me sano tanto diciendo yo lo que tengo que decir como escuchando a los demás, ¿no? Entonces hacemos se crea ese clima donde al final pues nos sanamos todos, unos escuchando y otros diciendo, ¿no? Entonces ahí es potente. Por eso necesitas crear ese clima para que la gente se pueda abrir, si no, no se abre. Entonces eso es un arte. Y, sí. Digo, ahí también jugaría el sentimiento emocional colectivo, ¿no? Sí, bueno, al final ahí lo que entra es que se genera un campo emocional único, es decir, es donde todos somos uno, donde todos casi respiramos a la vez, ¿no? Y donde hay, digamos, una sincronía tan grande que al final ya no hay diferencias entre si yo soy de aquí o soy de allá. Digamos, al final todos tenemos un propósito común, todos hemos venido por lo mismo, todos tenemos claro para qué estamos aquí y todos tenemos, ya te digo, un propósito para poder impactar, ¿no? Entonces uno se da cuenta que al final
la mejor manera que uno tiene de impactar no es hacer 50.000 másters ni hacer 50.000 cosas. Lo más impactante es que tú te muestres como tú eres y que hable tu alma. No que hable tu cabeza, que hable tu alma. Entonces tu alma habla conectándote con lo que te ha pasado, con lo que has vivido, con lo que has sentido, y desde ahí tienes algún atisbo de posibilidad de conectar con el alma de la otra persona, ¿no? Entonces es un conjunto de almas. Y estamos hablando de grupo, porque es lo que representa muchísimo vuestro trabajo, pero sí también de punto de vista terapia, nosotros trabajando muchísimo también a nivel individual. Es verdad que algunas de las dinámicas que se aprenden, ¿no? Tanto en el Firewalk American Institute, cuando se hace el curso, también en los otros másteres, ¿no?, que estáis haciendo de intervenciones grupales. Por ejemplo, la flecha. La flecha es una de las dinámicas que se puede llevar al campo personal y se puede trabajar con un cliente que necesita superar, por ejemplo, una fobia, ¿no? Uh-huh. Y nos ha pasado en varias ocasiones sacar el soporte, poner la madera y decir, vale, pues ahora es tu momento, romper con esto para siempre, ¿no? Y las personas parten de esa idea, lo que estabas comentando antes, ¿no? Es que yo creo que no puedo, yo creo que no soy capaz, el sistema de creencias que tiene, ¿no? Y se crea una disonancia cognitiva instantánea, cuando la persona se da cuenta, entrando en ese estado, ¿no?, que realmente es capaz de hacerlo. Entonces, aunque sí es verdad que trabajando a nivel grupal, trabajando con empresas, trabajando con equipos, todo lo que se está enseñando tiene mucho más valor, también partes de esas cosas que se van aprendiendo se pueden aplicar a nivel nivel individual. Sí, de hecho, así a nivel individual, pues podríamos decir 3, más o menos, ¿no? Sería la tabla, sería la flecha y sería el hielo, por ejemplo, ¿no? Serían las 3, ¿no? Pero el resto no me imagino yo hacer un fuego para uno o hacer... Bueno, los cristales también se podría hacer para uno también si quisiéramos, ¿no? Entonces sí, ¿no? Pero en realidad, sí, digamos, para uno se puede hacer, pero bueno, al final está como que todo más pensado para el grupo, ¿no? Pero efectivamente se puede hacer, vamos, se hace, sí. Una cosa que utilizamos desde de las intervenciones grupales es la tercera entidad, que técnicamente es un proceso de integración de partes, pero llevado a la práctica, a través, ¿no?, de la programación neurolingüística activa, ¿no?, a través del movimiento. Comento esto para las personas que nos puedan mirar, terapeutas o psicólogos que trabajan más de manera individual, y que se den cuenta que primero de todo es una oportunidad de hacer un proceso de transformación personal, que pueden seguir haciendo crear ese impacto, ¿no?, en las personas con las cuales trabajan, y después, ¿por qué no?, la posibilidad de abrirse a trabajar en grupo y crear impacto a nivel masivo. Sí, correcto. De hecho, ahora que recuerdas, yo recuerdo que a un directivo le hice la flecha en la fábrica. Ahora que lo recuerdo. Sí. Nosotros en nuestros talleres a veces implementamos alguna de estas técnicas dinámicas de autoimpacto, y realmente, aunque implementas una, si le pones un buen contexto, es muy transformador. Y luego en grupos, los errores más comunes que pueden haber en trabajar en grupo, gente que trabaja en grupos y no están bien experimentados, ¿cuáles has visto? Los errores... Porque mucha gente te copia. Porque eso iba ahí, ¿no? Porque, ¿En qué sentido? Mucha gente copia. Claro, a ver qué significa eso. A ver. Mucha gente hace dinámicas, sin embargo no han tenido a lo mejor una formación tan completa, ¿no? Y se lanzan a hacer cosas con poco conocimiento, y luego ahí se cometen errores, ¿no? Es más bien la preparación psicológica, que claro, tú eres coach de alto impacto, pero también eres psicólogo, y a veces, ¿no?, las personas, como nos ha pasado a nosotros, ¿no?, un alumno que viene a hacer la formación de hipnoterapia y de día a noche es experto en todo, ¿no? Sí. Entonces pasa mucho también con este tipo de formación, y entonces la regulación en sí es entre nosotros como profesionales. ¿Cómo discierno yo lo que es un profesional bien preparado, que me puede llevar a esa experiencia de manera segura? Sí, no, mira, digamos, yo de mi experiencia, que ya son muchos años, que yo sepa, digamos, de los que se han formado con nosotros, difícilmente te puedo decir que la gente al final aprende la esencia. Es verdad que cada uno tiene su estilo, pero una premisa es que lo hacemos seguro, más seguro, segurísimo. Eso no cabe duda. Donde vienen los errores es gente que yo, por ejemplo, pues vi a un chico en Perú que se ponía a hacer los cristales
empezando ahí a romper botellas y demás, y después se puso a saltar y gritar encima de los cristales y se cortó todo, y sangre por aquí, sangre por allá, ¿no? Entonces lo llamé, le digo, oye, alma de cántaro, ¿a ti quién te han enseñado esto? ¿Esto dónde lo has aprendido? ¿Qué estás haciendo? ¿Que esto estás aquí? Y entonces, bueno, le dije, oye, mira, vente a la certificación y aprende a hacer esto y hacerlo bien, ¿no? Entonces, es más, o sí, y sobre todo, bueno, pues bien porque la gente no tiene recursos, bien porque lo infravalora, bien por el motivo que sea, pero digamos, los riesgos son que, pues como todo, ¿no? Ves en la tele pues a alguien cortando sandías con una de esto, con una espada o una katana, y tú te pones en tu casa a cortar, no, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, yo ahí es donde veo los riesgos, en el sentido de que la gente, detrás hay una técnica, detrás hay un proceso, detrás hay un conocimiento, y hay que saberlo, ¿no? Entonces, nosotros somos muy, en ese sentido, muy rigurosos de que tenemos que cuidar mucho a nuestros clientes, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Entonces, yo invitaría a que la gente se forme, efectivamente, pero que tomen conciencia de que hay riesgo, que digamos que se pueden hacer daño, y que se formen con gente que realmente les cuide, no que les ponga que esto no es para hacer el harakiri ni nada de eso, es todo lo contrario. Estábamos hablando, ahora voy a hacer un poco de marcha atrás, ¿eh? Voy a romper el patrón y interrumpimos en donde estamos, pero porque hay una pregunta que me está dando vueltas y la estuvimos hablando antes de empezar la entrevista, el modelaje, porque una cosa que nos ha impactado a nosotros muchísimo durante la formación es cómo tu hijo con solo 7 años ¿Y ahora estaba llevando con tanta confianza y tanta destreza todo el proceso de facilitación, ¿no? Y nosotros trabajamos bastante también con niños, con padres, entonces los padres a veces tienen la expectativa de que los terapeutas hagan el trabajo, ¿no? Y te dije, te voy a preguntar, muy aunque bien. El tema es totalmente diferente, pero quiero este paréntesis, porque creo que aquí hay un punto de inflexión y creo que puedes sacar un mensaje muy valioso para los padres, porque es realmente inspiracional cómo estáis educando a Marc en este mundo. Claro, porque, perdón, nosotros lo vimos con 7 años, hace 2 años que hicimos, y ahora tiene 9, ya con 7 estaba en el ambiente, y ahora antes nos comentabas, ya tiene su propio speech, ¿no? Su propia presentación. Sí. Pues mira, digamos, el tema es que yo lo que intento hacer es aprender de mis errores, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo al final intento dar lo mejor que tengo, de mi vida, ¿no? Lo que a mí me ha servido, pues yo lo intento dar, básicamente, ¿no? Entonces, con que hablamos de alto impacto, tengo que romper patrones, ¿no? Entonces, hay un patrón que es el patrón del formador. Entonces, la gente espera que el formador pues sea de una determinada manera, ¿no? Entonces, una cosa que no se espera es que en esa formación esté tu hijo y esté tu mujer, tú los presentes y que tengan su rol, y que le demos un rol a cada uno. Entonces, no, parece ser que eso es antiprofesional. Entonces, yo quiero demostrar que uno puede compartir su familia con la profesionalidad, y eso hace todavía que sea todavía más potente que antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el hecho de, empiezo por Jennifer primero, ¿no? Que es mi mujer. Entonces, claro, yo me siento mucho más libre de poder dirigirme a cualquier chica o cualquier chico estando ya delante. Puedo hacer cualquier broma, puedo hacer cualquier cosa, soy más yo, porque estoy con mi mujer, no hay ningún problema. Si no estuviera ella, quizá a lo mejor lo que digo, porque con que digo cada barbaridad que lo que me sale, lo digo en ese momento porque necesito que cambien el estado, pues pueden pensar malinterpretarlo, pero con que está ella, digamos, se entiende el contexto, ¿no? Entonces se entiende el contexto de familia, se entiende el contexto de que no tiene sentido viajar por todo el mundo y estar solo, eso de qué sirve, o ganar dinero y no compartirlo con los que amas, eso no tiene ningún sentido. Entonces, antes, con que eso lo hacía y me di cuenta que eso era un desastre, digo, yo a partir de ahora yo no quiero hacerlo, ya cambié para mejor. Entonces, dentro de todo ese proceso, viene Marc. Entonces, Marc, él, cuando la mamá tenía 8 meses, él estaba en la barriga. Y la mamá hizo la certificación embarazada. Entonces ya me escuchaba decir los mensajes y demás. Cuando nació, yo daba la clase encima, aquí encima. Entonces, él siempre mirando al público. Entonces, claro, al principio acaba muy cansado. De hecho, este brazo lo tengo más gordo que este. Pues yo creo que por eso, ¿no? Porque, claro, imagínate 1 año, 2 años, aquí encima, ¿no? Entonces, tengo fotos donde lo tengo como bebé aquí encima. Y yo dando la clase y tal. Entonces, a él siempre le he dado un rol, de manera que, por ejemplo, le pongo el rol, él lo presento con 3 cosas. La primera cosa que lo presento es que va a ser nuestro distractor. Entonces la vida te distrae mucho y él, vamos a tener un distractor, él tiene la puerta abierta, entra y sale, pum, entonces haz lo que le da la gana. Desde el punto de vista de que tú estás haciendo algo a lo mejor concentrado, viene él, pues tienes que estar ahí. Digo, mira, yo me veis, él está aquí, no sé qué, yo no me distraigo, yo he aprendido a no distraerme. Pues igual, tú tienes un objetivo, tú no te distraigas. Entonces, es como Rocky, ¿no? Que va a entrenar en la nieve, ¿no? Lo más duro. Pues ahí, distractor. Ese punto 1. Punto 2, energía. Esa es la energía, digamos. Tienes al niño
que son energía. Claro, si estamos 4 días y el niño no se acerca a ti ni a decirte nada, oye, pues míratelo bien, porque el campo energético que estás transmitiendo quizá no es el mejor, ¿no? Digamos, a ver, si no tienes alegría, el niño no va a venir. Oye, pues ya te da un mensaje. Y por último, y es el speed que tiene, está asociado con el juego. Entonces se le hace una dinámica de juegos para que la gente se presente, etcétera, ¿no? Porque la idea es que podemos aprender jugando, y ese es el objetivo, ¿no? Digamos, cuando jugamos, como los niños, es cuando más aprendemos. Entonces, bueno, es una manera de romper los patrones. Y luego él ha hecho todas las dinámicas. Es decir, yo no lo digo esto, pero él lo ha hecho todo. Veces. Lo ha hecho muchas veces. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, fuimos a un curso de padres con otro chico en México. Y entonces vinieron los padres, porque digamos, el chico que hace el seminario quería que viniesen los padres para convencer a los padres que viniesen los hijos a su taller, ¿vale? Y que iban a caminar sobre brasas y que no pasaba nada, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, los padres, el chico iba hablando y yo veía la cara de los padres y le decía, Mar, estos padres, yo creo que no van a traer a los niños, ni van a pasar, ni van a hacer nada, porque yo con las caras, yo creo que están muertos de miedo. Y entonces le digo, Mar, tenemos que ayudar a Cristian a que pasen los padres, y tal, la mejor manera que yo tengo, si se te ocurre me dices, es que te pongas y lo hagas. Y dice, vale, pues ya está, lo hacemos, no hay ningún problema. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Pusieron un camino de 2,5 metros, lleno de brasas, plantó su respiración, trató su concentración, pum, unos piecitos chiquititos que tiene, pasó, y los padres cuando lo vieron dijo, wow, y ya pasaron todos los padres y trajeron a sus niños, ¿no? Entonces, claro, a él todo eso le viene muy bien porque él piensa muchas veces que no puede hacer cosas y ya se da cuenta que sí que puede hacerlas. Ahora el último reto ha sido el del hielo. Del hielo estaba aquello a 0 grados, ¿eh? Él hizo su respiración, su meditación, tenemos unas meditaciones específicas para superhéroes, etcétera, etcétera. Conectó con su canción que le gusta, todo el tema, y él, pataplan, con el grupo, se metió. Entonces, claro, cuando se pone nervioso en los partidos, él sabe que tiene que respirar. Qué importante esto, ¿eh? Conectó con la música, con su respiración, sí, con lo que a él lo pone, digamos, en estado, ¿eh? Exacto, lo pone en estado. Entonces él sabe que, digamos, que él puede hacer lo que, cuando viene presión, él sabe que se puede autorregular si hace esas cosas que hizo en el hielo. A veces no la hace, ¿vale? Y dispara, perfecto, pero sabe que tiene el mecanismo. Otra cosa que no lo haga, pero sabe cómo se tiene que hacer, y si no lo hace, porque no le da la gana. Pero él sabe. Entonces, cuando sabe que tiene que respirar, sabe que tiene que hacer agua, sabe que tiene que hacer nariz, cerrar los ojos, concentrarse, y sabe que otra vez se calma. Igual que se calmó en el hielo, porque el hielo tiene tela. Ahí está, estresor, ahí se calmó. Entonces, eso es lo que le viene. Entonces, él lo que tiene es que no habla mucho de eso. Entonces, en el colegio no dice nada, pero sí. Y ahora y lo tenías que ver en el fuego trabajando. Yo he estado con él, y le digo, y el fuego se nos ha ido, Mar, coge la pala que tenemos que hacer, y entonces pum, pum, como si fuera, como estuviera 15 años, ¿no? Pero es que yo noto que es pura pasión, es que lo vive, ¿no? Entonces, el problemilla, entre comillas, que tenemos es que luego va a clase y se aburre muchísimo. Claro. Claro, porque tiene modelos de educación diferentes, donde aprende de manera diferente, y luego, claro, lo tienen sentado ya 1 hora en la silla y está a punto de pegarse cabezazos contra la mesa, ¿no? Entonces, es la única pega. Y esto dice la importancia de lo que hay detrás, ¿no? Que obviamente no hace falta, ¿no?, que expliques la magia que hay detrás también de todo lo que son las dinámicas, porque la persona, por ejemplo, en caminar sobre las brasas, tiene que, cuando hace esta acción de caminar, es fuego de verdad, entonces tiene que tener el foco, tiene que estar en estado para no quemarse, porque hay personas, ¿no?, nosotros que lo hemos hecho, ¿no?, lo que llamáis los besitos, ¿no? Sí, una persona pasando por las mismas brasas puede pasar tranquilamente en foco, y la otra persona que está distraída, que no está en este estado, se quema, y hay una diferencia abismal. Sí, es como la vida, digamos, si estás alineado, mente, cuerpo y espíritu, va gente que va levitando por encima de las brasas, y otros que van como alma en pena, como si fuera el chiquito de la calzada, que no están alineados, que no están pensando, que están pensando en otra cosa, que están alterados, que están con miedo, etcétera, etcétera, y se queman, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible? Si la persona va adelante y no le ha pasado absolutamente nada, ¿cómo es posible que nada? Pues nada, 50 centímetros detrás, el que va detrás, pues haga con los pies como besitos, ¿no? Así pequeñas ampollitas, ¿no? Pues justamente es el mensaje, ¿no? Digamos que la idea es, oye, cuando yo estoy caminando,
¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está mi energía? Entonces, es que él lo marca todo. Entonces, es un mensaje tan poderoso que dices, oye, pues ¿de cuántos besitos me da la vida? Porque no estoy centrado en lo que tengo que estar centrado, estoy centrado en otras cosas y eso me hace pues que la vida no me dé el resultado que yo deseo, ¿no? Y otros que van súper flotando, dicen, madre mía, sí, parece que va caminando por encima, bailando, saltando para adelante, para atrás y no les pasa nada. Y los otros que van con una y acaban de esto, ¿no? Entonces, pues ellas de las que bailan. Sí, es como el miedo pesa, ¿no? El miedo pesa. El miedo pesa y cuando vivimos desde el miedo, automáticamente todo debajo de nosotros también se siente más pesado y por eso aparecen las dichas no quemaduras. Me refiero ahora a las quemaduras. Sí, bueno, son besitos, son pequeñas quemaduras, ampollitas, pero en realidad al día siguiente se van y no pasa nada. Pero lo que tú dices, el miedo pesa. Mira una expresión que está muy bien. Llevarlo a la manera metafórica de decir, ¿no? La vida también, cuando el miedo pesa, hace que nos quememos, ¿no? Mientras que nos mantenemos en el estado de flow, ¿no? Que además ahora hay una histeria, ¿no? Con el método flow, te metes en el estado de flow, es como si estuvieras realmente flotando. Sí. Que de alguna manera impactas en la gravedad. De alguna manera, yo el otro día vi la película de Fórmula 1 de Brad Pitt, me gustó mucho, de las carreras y esto, sí. Y él lo explicaba, dice, llega un momento que yo me pongo en el coche y es como que voy volando en el coche y va a 300 y pico. Y entonces al final de la película el entrenador dijo, ahora está flotando. Pues este es el tema, ¿no? Conseguir ese estado de ingravidez. De ingravidad, que yo pueda flotar y que pueda pasar. Entonces, claro, eso se consigue, tienes que estar alineado. Y sobre todo una cosa que es clave es, por ejemplo, el propósito, caminar con un propósito. Si yo camino por ego, si camino por quedar bien, por hacerme el chuleta, por hacerme el valiente, si no hay un propósito poderoso, no te preocupes que el fuego es el maestro y algún besito te va a dar. Ahora, si tú vas, oye, porque yo tengo esta meta clara, tengo este propósito claro y te centras, de hecho ni tienes que mirar ni la brasa, te centras a lo que tienes que ir, es que no pasa absolutamente nada. Y aquí sí, la importancia de facilitador también. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Que hicimos la certificación, es muy exigente. Aquí personas que no lo han hecho pueden pensar sí, claro, que esto es ir ahí, hacerla. No, esto es exigente, incluso había examinación y todo, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene que tener un buen facilitador? Bueno, un buen facilitador, digamos, lo que tiene que tener básicamente es mucho respeto por sus clientes. ¿De acuerdo? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, un facilitador lo que tiene que estar es trabajar en aquellas áreas donde él se sienta competente y con confianza, porque al final el público lo nota, digamos, si tú estás trabajando con una dinámica en la que no dominas, el público va a notar esa cierta desconfianza, ¿no? Entonces aquí una de las habilidades que tiene que tener es practicar y empezar pues pequeños grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues bueno, yo cuando me enseñaron, pues tampoco es que era gran experto del fuego. Pues bueno, ¿cómo empecé? Pues bueno, pues lo aprendí en mi casa, me puse allí con un fueguecito pequeño, invité a mis amigos, hicimos practicando y después venga a hacer repetición, yéndome con los americanos y venga. Pero claro, requiere, como tú dices, una técnica y un proceso para asegurar que no pase nada, ¿no? Entonces, esa sería mi primera cualidad que diría, digamos, aparte de todo el talento que puedan tener, básicamente lo que tienen que pensar no en ellos y pensar en su gente. Que él estaba hablando de facilitadores, ¿no? Y nos movemos a la parte grupal. ¿Cómo puede un facilitador crear el ambiente, hacer que las personas entren en ese estado, ¿no? Porque muchas personas pueden pensar que es más bien un tema de planning, pero en realidad es llevar a las personas a un estado. ¿Cuáles son las cualidades que hace que el facilitador pueda crear esa energía? Pues mira, yo creo que la principal es la presencia. Es decir, la presencia. Antes lo hemos comentado un poquito antes. Yo, por ejemplo, te hablo de mí, ¿no? Llevo 25 años haciendo esto y yo puedo estar hablando aquí con vosotros, pero si tuviera que hacer un taller, yo tengo unos anclajes donde me llevan si yo tengo que explicarte una historia, una serie de anclajes, serie de música, olores, etcétera, donde me lleva a la escena exacta que pasó aquello que yo quiero contar. Entonces, el principal, digamos, donde se nota, donde la gente es potente, es cuando te lo explica desde la vivencia. No te lo explica como un relato, sino que te lo explica desde la emoción. Entonces, ahí es donde metes a la gente en el contexto. Si yo te explico lo que sea, pero te lo explico como en el pasado,
ahí es un relato, ahí es muy difícil que me conecte. Pero si te lo explico emocionalmente, con la misma emoción que yo tenía cuando lo viví, y me emociono, y lo siento, ahí es cuando te transmito. Ahí ese es el tema. Entonces, si no, te conviertes un poco, entre comillas, en un político, ¿no? Que hablas con la cabeza, haces un discurso, está muy bien, pero eso no llega, no conecta. Entonces, lo que se trata para crear ese ambiente, tienes que conectar de corazón a corazón, y tiene que hablar tu corazón, tiene que amplificar la energía de tu corazón, y para eso tienes que ponerte en la escena. Oye, me pasó aquello, yo hice eso, meterte allí exactamente, te asocias allí y lo explicas desde el sitio viéndolo. Entonces, con lo cual, con tus lágrimas, con lo que dijiste, cómo lo dijiste, en el contexto que lo dijiste. Entonces, desde ahí es cuando realmente se crea esa magia. Y también que como facilitadores entender de que no es un juego de poder, ¿no? Que la vulnerabilidad en realidad es una forma de coraje y de valentía y de inspiración. Es una fortaleza, exactamente. La vulnerabilidad. Yo a veces pienso, digo, ¿por qué no me pasaron más cosas, ¿no? Porque así tengo más historias que contar y más de eso, ¿no? Entonces yo cuento todas las desgracias que he tenido, las cuento, y en algunas efectivamente me arrepiento muchísimo de haberlas pasado, pero bueno, ya las pasé. Lo que no quiero es que lo pasen a otras personas, ¿no? Pero que eso es lo que yo, bajo mi punto de vista, hace que a los oradores que yo he visto, formadores que yo he visto, realmente cuando conectan con ese momento y esa vulnerabilidad es cuando te conectan, ¿no? Digamos, el rol de formador, y de hecho tenemos una parte, ¿no? Digamos, si tú buscas reconocimiento, dedícate a otra cosa. No busques reconocimiento porque vas a sufrir. Digamos, 365 días del año, 24 horas que reconozcan tu trabajo es muy complicado. Entonces, de hecho, la clave es que tú te olvides de ti. Tú lo importante es el que está allá. Entonces, desde ahí, tú estás para servirle, lo demás no importa. Claro, lo que comentas de la presencia es muy importante, es vital, ¿no? Porque la técnica al final es lo que decías, lo haces 1000, 2000, 3000, 5000 veces, lo vas repitiendo y vas aprendiendo la técnica, ¿no? Sin embargo, la presencia es algo que te tienes que ganar a través del rapport, ¿no? De tu experiencia, de también mostrar a lo mejor tu parte más vulnerable para que la gente conecte, ¿no? Como de tú a tú, ¿no? Sí. Entonces, yo pues tengo los anclajes. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, pues tengo unas músicas determinadas, unas luces determinadas, y entonces yo, por ejemplo, pues antes de hacer la dinámica que toque, pues me conecto 10 minutos con esa música, con ese contexto, y explico la historia desde ahí. Y a lo mejor he estado pues 10 minutos antes haciendo gritos en el fuego, haciendo cosas, pero luego me meto en la dinámica y necesito esos 10 minutos para conectarme con la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que realmente se genere ese impacto y ese contexto, ¿no? Que no eres un narrador. Y es muy importante lo que estás diciendo. Claro, ves que lleva un poco la parte de la terapia, ¿no? El aspecto terapéutico de todo lo que estás comentando, mientras que Jordi lleva la parte de dinámica, ¿no? De proceso. A nivel psicológico, acabas de decir algo muy importante. Cambiar de estado, entrar de un estado a otro estado. ¿Qué transmitirías a las personas sobre la capacidad de entrar y salir de estados? Porque hay personas que viven la vida miserablemente y pueden estar viviendo un duelo o un resentimiento o una emoción destructiva o un comportamiento destructivo por años. Se pueden anclar, ¿no? a ese estado. ¿Cómo haces para salir? ¿Cuál sería, si darías píldoras, ¿no? Una o dos o tres, 1, 2, 3 pasos a las personas para que puedan realizar, primero, de que pueden salir de estado, pueden salir del personaje, pueden salir del personaje de la víctima, por ejemplo, y entrar en el personaje victorioso, me lo invento. Entonces, ¿qué transmitirías al público general? Sí, mira, al público general, pues lo que transmitiría es que al final lo que es importante es que las emociones las hacemos. Las sentimos, pero las emociones se hacen, ¿sí? Con lo cual, yo puedo cambiar de mi emoción si cambio mi cuerpo, que hablábamos antes del movimiento. Entonces yo creo que deberíamos diferenciar muy bien lo que es el estado de lo que es el hogar emocional, por decirlo así, ¿no? Entonces lo que tú me comentas es, hay personas que, por ejemplo, si hacemos el símil de una casa, ¿no? Imagínate que viven en un alquiler, en una casa, que pagan 6.000 euros, y esa casa, pues no, el agua caliente no va, los grifos no van, hay mucho ruido, etcétera, ¿no? Pues si pago 6.000 euros y esto es un desastre, pues ¿qué hago? Pues cojo y me voy, no pienso, y me voy a otra casa. Eso es sencillo. Digamos, ahí no dudamos, todo el mundo estaríamos de acuerdo. Ahora eso mismo,
Si lo traspasamos a nivel psicológico, emocional, la gente paga un precio muy caro y no cambia. Entonces se pasan todo el día en tristeza, en pena, en desidia, en pereza, en procrastinación, y están pagando una mensualidad carísima y están anclados ahí, no se mueven de ahí. Entonces, claro, ¿el tema cuál es? Pues que eso es una decisión. Es una decisión, igual que es una decisión ser feliz, que va asociada a mi estado de ánimo. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar mi patrón emocional donde vivo el 80% del tiempo? Pues empezar a hacer acciones diferentes que me lleven a un resultado diferente. De manera que, seguramente, si yo estoy en ese patrón emocional, tengo que pensar dónde estoy poniendo yo mi foco. Si yo tengo ese estado, seguramente que estoy poniendo las cosas en lo que controlo o en lo que no controlo. La mayoría del tiempo están en lo que no controlo. Quiero controlar a mi hija, a mi prima, al profesor, al vecino, al tiempo, claro. Si quiero controlar y no tengo control, ahí voy a estar mal. ¿Dónde pongo mi atención? En lo que tengo, en lo que me falta. La mayoría de estados de ánimo como están, lo que me falta es que he perdido esto, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo. Pero, ¿y lo que tienes? Con lo cual, si yo cambio mi foco, automáticamente cambia mi estado. Entonces, por ejemplo, una píldora, gratitud. Si yo me muestro gratitud, automáticamente yo me estoy centrando en todo lo que tengo. Y si me centro en lo que tengo, no puedo estar mal. Ese es el tema, ¿sí? Luego, la otra píldora, en el libro lo explico, es el tema de, por ejemplo, de tu hora de poder. Es decir, ¿qué movimientos haces que hacen que tengas esa acción o te sientas de esa manera? Si os dais cuenta, por ejemplo, cuando estoy triste, yo no me imagino a nadie triste. Hola, ¿qué tal? Con sonrisa, con esternón arriba, hombro arriba, no. La tristeza tiene un patrón, la pereza tiene un patrón, la duda es cabeza abajo, esternón abajo, hombros abajo. Entonces, claro, desde ahí no puedo cambiar mi estado. Tengo que tener otra fisiología. Entonces, ¿qué píldora? Segunda píldora. ¿Qué fisiología estoy teniendo? Es imposible sonreír y estar triste. Posible, como el coche, o acelero o freno. Entonces, hay muchas píldoras a nivel físico que tú las cambias, automáticamente cambia tu estado. Yo, por ejemplo, lo que hablabais de Marc. Marc, viene ahí, papá, que necesito. Le subes un momento la cabeza y ya desde ahí no te puede hablar. Papá, es que... Levanta, dame la cabeza. Como que se cortocircuita, que no puede hablar. Me tiene que pedir desde la... No, dímelo desde aquí. Entonces, al final es... Toma conciencia de tu cuerpo cómo está. Cuando estás triste, cuando estás con pereza, cuando estás con duda, ¿cómo está tu cuerpo? Y nota conciencia cuando estás alegre, ¿cómo está tu cuerpo? Entonces la idea es que primero viene el cuerpo y luego viene la emoción. Con lo cual, si cambio el cuerpo, cambio la emoción. Claro, y tener esa actitud, ¿no? para hacerlo, ¿no? Si estás en un momento que estás como más depresivo, pues tener esta actitud de ir al espejo y sonreírte, ¿no? Porque ahí ya estás automáticamente con toda la musculatura que tiene la cara, las facciones. Cuando sonríes ya estás segregando oxitocina automáticamente, estas hormonas, ¿no? Aumenta la serotonina. Eso es, muy sencillo. O dar un abrazo. Hay oxitocina también a punto de pala, dar un abrazo. Que hay una dinámica de los abrazos, no vamos a decir lo que hay detrás, pero es brutal, es increíble esta dinámica que hay de los abrazos, sí. Porque aparte del fuego, de las flechas, de romper un ladrillo, hay otras dinámicas súper potentes, las máscaras, por ejemplo. Pero mira, por ejemplo, coges una piedra, nosotros con los niños hacemos por la noche, cogemos una piedra y nos acostamos la noche diciendo 3 cosas que estás agradecido. Gratitud. La gratitud es poderosísima. ¿De qué estoy agradecido? Una piedra mágica. Tenemos de ahí de la playa. Dime, ¿de qué estás agradecido? Hoy 3 días, de estas 3 cosas del día que te sientas agradecido. Claro, si tú toda tu vida te vas acostando por la noche diciendo 3 cosas con las cuales estás agradecida, tú vas creando ahí el patrón. Un día, otro día, con lo cual estás focalizándote en lo que tienes, no en lo que te falta. Porque el pensamiento escaso lleva a resultados escasos, ¿no? Y junto a la gratitud ponemos la fortuna, lo afortunados que somos por tener hogar, por tener lavadora, por tener lavaplatos, por tener el coche, por tener todos estos, por tener la tecnología, por tener los teléfonos, todos estos privilegios, ¿no? Que ese mediodía de apagón se iba a morir el mundo. Nos mostró un poco de lo que realmente lo que tenemos y lo que somos. Pero antes había ya mencionado sobre el libro. No sé, Jordi, si tú quieres llevar la parte ya que mencionabas sobre el libro, como Invencible, ¿cómo nació este libro? Porque tengo entendido que nació incluso antes que Firewalk.
Ostras, por lo menos no lo recuerdo. No, este nació después de Firework. Después. Sí, este nació cuando fui de todos estos viajes que fui a ver Tony Robbins, que me preguntabas antes. Dije, oye, pues ya que estoy estudiando durante todo este tiempo a Tony Robbins, oye, ¿por qué no creo un libro con toda su teoría, pero filtrada por mi prima? Cómo su teoría afectó a mi vida y cómo puedo hacer con ejercicios y de manera práctica, porque me gusta la acción, para que también pues la gente, ¿no?, pueda aplicarlo, ¿no? Y a lo mejor no pueden venir a ver Tony Robbins, oye, pues te voy a explicar diferentes modelos, diferentes formas de enfocar el proceso para que tú también puedas reflexionar y hacer los ejercicios, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no? De ahí sale. 2 años me costó escribirlo por eso. Sí, ahora nos estamos peleando que nada, mucho entusiasmo, ¿no? Y subrayar que es un libro muy práctico. Sí. Y hace un par de años que había empezado un proceso predoctoral, las 6 necesidades, no voy a decir más para no hacer spoiler y hacer que las personas tengan la curiosidad de leerlo, es como una mini Biblia de redescubrimiento, porque ya con el simple hecho de mencionar, bueno, la historia personal que inspira, ¿no? Pero ayuda a las personas a pasar por este filtro de qué es lo que realmente es importante para mí y cómo me meto en esta actitud de, aquí tú dices, el arte de amar los problemas. Entonces, nos gustaría que explicaras un poco este subtítulo, porque parece solo un subtítulo, pero esconde una sabiduría muy profunda. Sí, mira, a mí, digamos, en realidad, el Invencible lo que pretende es conectar con el arte de la plenitud. Básicamente será el objetivo, ¿no? Digamos, porque al final, después de tantos grupos y tantos grupos y tantos grupos y tanta gente, uno se da cuenta que hay muchas personas que tienen muchas cosas, pero se sienten vacías, ¿no? Entonces, y otros que tienen problemas y los ven como problemas, ¿no? Entonces digo, oye, voy a hacer un mix de hacer que, digamos, que todo lo que nos pase en la vida le demos la vuelta, le demos un significado diferente y en lugar de que eso sea una amenaza, lo convirtamos en una fortaleza. Entonces de ahí viene, ¿no? De por qué no darle otra vuelta, ¿no? Entonces pongo muchos ejemplos inicialmente de personas que inicialmente pues dices, oye, es que esto le ha destrozado la vida, ¿no? Pues oye, gracias a eso, y volvemos otra vez a la gratitud, gracias a eso, ahora soy la persona que soy, con mis valores, con mis fortalezas, con todo eso, gracias a lo que me pasó, ¿no? Con lo cual es darle como toda una resignificación a todo lo que nos pasa para que le demos la potencia en lugar de que nos debilite. Y lo importante es que da igual que sea verdad o mentira. No buscamos verdad o mentira. Lo que buscamos es que nos potencie. Entonces, lo que nos potencia es nuestra forma de pensar y el significado que le damos a las cosas. Con lo cual, ¿por qué no entrenarnos en dar un significado diferente a todo lo que nos pasa para que realmente estemos mejor? ¿Qué necesidad estabas tú cubriendo escribiendo este libro? Yo básicamente ahí cubría primero la de crecimiento, porque tuve que crecer mucho desde el punto de vista de investigar, de estudiar, de seguir. Esa es la primera. La segunda, de conexión, porque me tuve que conectar con todo mi pasado, tuve que ver, bueno, de todo esto que me pasó, qué relación tiene con todo esto, ¿no? Y este libro, a la vez, piensa que Jennifer lo hizo sentada conmigo. Yo, por el día trabajábamos y por la noche nos poníamos, pero ella, mientras yo escribía, ella estaba sentada conmigo. Y entonces lo escribimos los dos. Es un libro que escribimos los dos, de hecho ahí también aparece su historia, pero ella estaba constantemente sentada conmigo escribiendo, ¿no? Con lo cual ahí lo que es el crecimiento y la conexión, el amor, eso yo diría que son las 2 primeras necesidades. Y luego la tercera estaría relacionada con la contribución, ¿no? El hecho de, pues oye, pues 2 años de estudio y tal, pues dárselo al mundo para que lo pueda tener y que no me lo quede yo, ¿no? Digamos que al final sea... Fue un proceso terapéutico. Sí, yo ahí fue un proceso terapéutico y lo que fue bonito es cómo son 14 pasos, cómo cada paso yo me lo fui aplicando y cómo, bueno, pues tomé las riendas de mi vida pues siguiendo ese método, ¿no? Entonces ahí eso fue lo chulo, ¿no? Ahí explico cómo dejé la carne, cómo me hice vegetariano, cómo empecé a hacer deporte, cómo la relación, todos los cambios que he ido haciendo, pues dónde se basa, ¿no? En un modelo teórico donde se basa, ¿no? Y luego lo bueno que tiene es que hay muchos ejercicios de pensar y de reflexionar. Entonces, cada texto va ligado a que luego te hagas tus preguntas y, bueno, de esto que me han explicado, yo en qué nivel estoy ahora mismo, ¿no? ¿Dónde estoy? Claro, esto es muy importante porque tú cuando tienes una situación, un problema, una caída brusca en la vida,
una situación muy difícil. Hay quien se tira a la depresión y se queda estancada, ¿no? Estás en un pozo y dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Me quedo aquí, ya me muero en vida? ¿O salgo, decido salir de este pozo, ¿no? Aquí también otra vez insistimos con la actitud, ¿no? La actitud de decir, pues yo salgo de este pozo y voy a aprender. Y ahora mismo lo que veo que es una situación catastrófica, dentro de un tiempo, sean meses, años, lo veré como que ha sido un crecimiento, ¿no? En mi vida. Entonces, la importancia de ser proactivo y aprender de todas las caídas para levantarte más fuerte. Claro, digamos, piensa que una necesidad, como dice ella, pues es el crecimiento, ¿no? Entonces, lo bueno es que no hace falta crecer yendo a 50.000 cursos. Digamos, cada día, en cada decisión que tomo, yo puedo tener la actitud de crecer. Y el ser humano está pensado para crecer. O creces o te mueres. Una relación de pareja, o crece o se muere. Con lo cual, digamos, necesitamos, además de comer, necesitamos crecer. Si no crecemos es que nos morimos. Entonces, bueno, pues ¿por qué no crecer? Y además, pues nos han dado la vida, ¿no? Pues ¿por qué no aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que cuando tenga esto seré, cuando tenga lo otro seré, cuando mis hijos vayan no seré, cuando tenga no seré, y al final siempre estás esperando y nunca llega ese seré es ya, es ahora. Y las personas que tienen la necesidad del crecimiento y de la contribución bastante arriba son personas que salen más que superan mejor una fobia, por ejemplo. Sí, bueno, eso está en otro nivel, eso ninguna duda, están en otro nivel, tiene un campo energético totalmente diferente, y la verdad que cuando tú estás, por ejemplo, contribuyendo, es difícil tener una fobia porque no estás pensando en ti. La fobia es porque piensas en ti. Si tú piensas, sabes que me voy a morir, ya estás pensando en ti. La fobia es buscas, ¿no?, que estén por ti, claro, que seas el centro de atención. Claro, ¿no? Entonces, la ganancia secundaria. Claro, digamos, tú ya estás tan lleno de amor, tan lleno de seguridad, de variedad y tan lleno de todo, que lo último que piensas es una fobia. Una fobia es porque que me va a pasar algo a mí, estoy en mí. No, la contribución es tuya pensando en los otros, de mí ya no tiene nada que ver la historia. Y estás mencionando algo muy importante, ¿no? La contribución, y esto nos lleva también hacia la recta final. Una hora se nos hace tan corta, ¿no? Contigo, Rafa. Una pregunta para las personas del desarrollo personal en general. ¿Qué es lo que crees, opinas que necesita hoy más el mundo del desarrollo personal? Bueno, yo no sé si sabría contestar esta pregunta, ¿no? Porque al final yo lo que sí creo que se necesita es buenos profesionales. Creo que se necesitan buenos profesionales. Y cada vez más, pues esos profesionales tienen que tener un abanico amplio de conocimientos, de habilidades, de actitudes. Con lo cual, yo creo que también relacionado con eso, pues también se necesita mucha experiencia, se necesita que la gente viva experiencias, ¿no? Digamos, ya hemos pasado el COVID y todo eso, necesitamos más acción, ¿no? Pero la verdad que yo, en ese sentido, dentro del mundo del desarrollo personal, lo que puedo ver de esta historia es que los buenos profesionales duran y duran. Y los profesionales más o menos, pues sí, están un año y medio, 2, pero después ya se van vaporizando, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta profesión, o el desarrollo personal, básicamente pues necesita gente con propósito, punto 1, gente con propósito, y que este propósito les permita ganar y vivir el estilo de vida que ellos desean, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor se cae en el error de que porque sea desarrollo personal, pues no se puede ganar dinero o venga algo negativo con el dinero, ¿no? No, las dos cosas, ¿no? Digamos, todo es posible, ¿no? Digamos, un médico, pues se gana la vida de su medicina, ¿no? Y cada uno igual, pues nosotros igual, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal, yo conozco mucha gente que ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho de todo, y luego, pues, por H o por B no lo pueden recuperar, ¿no? Entonces, yo creo que faltaría ese equilibrio, ¿no? De poner en valor el hecho de que al final, pues, una decisión, yo hablo en mi caso, ¿no? Digamos, yo tomé una decisión en un curso de formación, ¿no? Y pagué bastante, pero ¿creéis que ese cambio de mi vida, el dinero que pagué, no lo ha recompensado? Pues con creces lo pagaría 100 veces más, ¿no? Entonces, claro, la gente no toma conciencia que una decisión con alguien que te inspire algo que tal, es que te cambia radicalmente la vida. Y también que es importante estar predispuesto a invertir, realizar que el desarrollo personal no es un gasto, sino una inversión, claro. Porque estamos viviendo en la época de fast food,
fast emotions, no, relaciones rápidas, todo rápido, ¿no? Entonces queremos que las cosas surjan aquí ahora. Sí, es verdad, el cambio, la decisión surge aquí y ahora. Sin embargo, es como, ¿no?, la concepción, decido ser padre, ¿no? Pues la concepción surge aquí ahora, es momento. Ajá. Y ya está. Y eso, después... Claro, eso no acaba. Claro, es como plantar una semilla, pero después saber que tienes que seguir regando, claro, esa semilla una y otra vez. Sí, sí. El desarrollo personal debería estar prescrito, como el deporte. Sí, yo creo que sí, digamos. Yo no entiendo por qué no se hace, por ejemplo, en las escuelas. Es que debería formar parte, ¿no? Pero como eso, desarrollo personal, desarrollo financiero, hay una serie de desarrollos. O sea, desarrollarte a ti, claro, para sacar, al final esto es el potencial, o sea, todos somos más de lo que nos han hecho creer que somos, ¿verdad? Entonces, sacar lo mejor de nosotros. Sí. Lo que sucede, yo creo, y esto ya es una opinión muy personal, es que tal como tenemos el sistema montado, educativo, etcétera, etcétera, está pensado para que pienses poco. Es decir, está pensado para que vayas a trabajar en una fábrica 8 horas y no hagas mucho ruido. Y después termines y te vayas a tu casa. A poco que tú tengas un poco de otras expectativas, otros sueños, otro tal, es como que no encaja. No, tú tienes que ir a trabajar a la fábrica. Pues yo no quería trabajar a la fábrica, yo quiero hacer otras cosas y entonces es ahí donde entramos, ¿no? Entonces está como que todo pensado, mis niños, los 3 que tengo, ven estudiando, yo los veo que lo están estudiando, digamos, para que el objetivo sea hacer la carrera y meterse a trabajar en una fábrica 15 horas, ¿no? ¿Y por qué? No, porque no puedo hacer otras cosas, ¿no? Y si me meto en una fábrica 15 horas, que también está muy bien, pero en esas 15 horas también tengo que tener tiempo para desarrollarme, no puedo ser solo la máquina, ¿no? Entonces, bueno, es como que hay cosas que, entre comillas, todavía están un poquito como raras, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Mira, esto me dicen muchas veces que vienen a los cursos, la gente me dice, o a los chicos, ¿no? Le dicen, oye, es que tú has ido al curso de Rafa, de no sé qué, a ti te han lavado la cabeza. Entonces, ya ves la frase, ¿no? A ti te han lavado la cabeza, ¿no? Sí. Es como que ya se ve o se percibe que lavarte la cabeza está mal visto. Entonces yo aquí, ya si me permites, les digo a ellos, oye, dile esto, pero no digas que lo he dicho yo. Bueno, diles que lo he dicho yo, que no lo dices tú, para que así no se enfaden contigo. Y entonces les digo, oye, vale, me ha lavado la cabeza. Y tú diles, oye, ¿tú te lavas el culo? ¿Cuántas veces te lavas el culo? 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Y tu coche, y tu bicicleta, y tus sobacos, y tus pies? Digo, aquí tienes 2 opciones. Si tú dices que te lavas todo eso y no te lavas la cabeza, por 2 motivos. 1, porque piensas que tu culete es más importante que tu cabeza. Y 2, porque crees que tu cabeza no se ensucia. Pero sí que se ensucia. Sí que escuchamos, sí que oímos cosas que se ensucian, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente, tenemos que lavarnos la cabeza. Pero ya, como sociedad, que tú digas, no es que te han lavado la cabeza, no, también dicen, te han comido la cabeza, lo ven como malo, ¿no? Es que la cabeza se ensucia y también hay que limpiarla. Igual que a esta secta. A esta secta, no sé qué, la secta por el Facebook, pero qué secta, ni que me habla. Entonces, todo eso me lo dicen siempre gente que no te conoce, ¿no? Que no ha venido nunca a una formación, que no la ha hecho y te habla de 1000 cosas raras. La ignorancia hace mucho daño. Entonces, y más ahora con las redes, que te ponen de todos los colores. Pero bueno, desde aquí yo animaría a que sí, a que la gente tome conciencia que también la cabeza se ensucia y también es necesario de vez en cuando hacer una ITV para que se ponga en regla, pues igual que hacemos nuestro cuerpo, igual que hacemos el chequeo, igual que hacemos todo, también, y no pasa nada. Y sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Porque, digamos, hablamos sobre la psicología porque ahora está reconocida por la ciencia, ¿no? Por el gremio. Pero ¿qué era la psicología en su principio? La psicología la consideraban como una forma de brujería y la psicología es el estudio del alma y venía de la medicina y después se separó, salió de la medicina. Entonces, tú eres un visionario. ¿A dónde crees que va todo el trabajo que se está haciendo con el desarrollo personal vivencial? Bueno, yo creo que es el futuro. Porque es el futuro básicamente porque ahora con que entramos en la era de la maquinaria, de la inteligencia artificial y todo esto, claro, digamos, al final siempre el humano va a estar detrás, pero digamos, lo que la máquina no nos puede quitar es la vivencia. Ahora ya no hace falta que ahora hacemos un programa en un segundo. Te pones ahí en el ChatGPT o en el Gemini que te desarrolle y el conocimiento ahí lo tenemos. Pero emocionalmente la máquina todavía no sé si en el futuro llegará. Pero entonces la vivencia, eso es nuestro, es humano. Esto no hay IA que lo... De momento, ¿no? Entonces, claro, la vivencia, claro, yo ahora mismo ya, digamos, enseñarte algo, es que lo puedes aprender, no hace falta ni que vengas a ningún sitio, te pones y enseguida lo que es aprender cosas teóricas lo aprendes rápido.
Ahora, lo que no aprendes tan rápido es la vivencia. El impacto. El vivirlo, tienes que coger, no es lo mismo que yo te explique ir a China, coger el avión, te doy todos los pasos, bien, pero otra cosa es coger el avión, preparar tu maleta, irte a China, comerte el chino, no sé qué, hablar chino, otra cosa. Entonces, por eso es ahí donde yo creo que ahora tiene mucha más relevancia el hecho de que experimentemos y sintamos más allá que sepamos. Muy bien, y ahora antes de terminar, pues haremos una ronda de preguntas rápidas. ¿Qué te parece? Oye, pues siempre he visto esto yo en la tele de que hacían a los entrevistadores ondas rápidas. Digo, a ver si algún día me la hacen a mí. Oye, te hemos pillado. Pues fantástico. Vale, una tú y una yo. Venga, a ver. Vale, venga. Vale, venga, a ver. yo. Ladies first. Venga. Vale, Rafa, un miedo que hayas superado. El miedo a las alturas. Una creencia que hoy ya no te acompaña. Yo no puedo. Algo que antes evitabas y ahora afrontas. Bailar. Una incomodidad que hoy agradeces. Una incomodidad que ahora agradezco, la timidez a las chicas. Una decisión que te cambió la vida. Divorciarme. Algo que hoy haces distinto de hace 10-15 años atrás. Cuidarme, la salud. Una palabra que para ti representa fortaleza. Riesgo. Algo que hoy no volverías a tolerar. La honestidad, la falta de honestidad, la mentira. Un aprendizaje que te ha dado el trabajo con grupos. Los grupos son inteligentes y no tengo que saberlo todo yo. Una frase que te repitas cuando las cosas se ponen difíciles. El universo trabaja para mí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una ronda de unas palabras y tú nos dices lo que evoca esta palabra en ti hoy en día. Vale. Miedo. Oportunidad. Grupo. Excitación. Problema. Amor. Fortaleza. Recurso. Cambio. La vida. Incomodidad. Crecimiento. Confianza. Aptitud. Presencia. La clave. Muy bien. Muy bien. ¿Superé? Sí, sí. Pruebas superadas y con creces. Y seguro que la gente que nos está escuchando han cogido apuntes porque se han dicho cosas muy interesantes, muy, muy útiles. Y bueno, ha sido un placer para nosotros que nos acompañes aquí. Has sido un invitado de lujo. Y por lo tanto, para despedirnos, vamos a dejar que se despida él de la audiencia. Así que, Rafa, muchas gracias. Aquí tienes tu cámara. Muy bien. Y di lo que tú quieras y con esto ya cerramos. Muy bien, pues nada, yo simplemente dar las gracias por este tiempo, por dedicar el tiempo a escuchar este tipo de espacios. Espero que os haya servido, que hayamos básicamente pues aportado un poquito de valor. Digamos, al final lo hacemos con el mejor de los ánimos para contribuir. Y en este caso yo te invitaría, si no eres del mundo del desarrollo personal y quieres iniciarte, pues te invitaría a que pudieses dar una ojeada al libro de Invencible, El arte de amar los problemas, porque, digamos, es una lectura muy agradable, es una lectura que te va a ayudar a reflexionar y es una lectura que te va a hacer muy bien, ¿no? Entonces, si te gusta leer y te gusta este mundito porque lo estás escuchando, yo creo que puede ser muy interesante. Y luego la otra parte, si eres terapeuta, eres formador, eres coach y quieres saber un poquito más de lo que son las dinámicas de alto impacto, pues con gusto me encantaría pues darte la información, que me puedas preguntar lo que consideres y para que así pues tengas la información y tomes la mejor decisión. Y desde aquí, pues nada, te envío un fuerte abrazo y espero que esta y el resto de entrevistas pues continúes siguiendo pues estos posts y que te ayuden pues a seguir avanzando, a seguir creciendo, que al final pues esta es la chispa de la vida. Así que desde aquí te envío un fuerte abrazo y espero verte en el futuro.